Mi esposa me usó como cajero automático durante 2 años mientras buscaba algo mejor, pero cuando la confronté frente a todos nuestros amigos con pruebas proyectadas en pantalla, su vida perfecta se derrumbó y nunca vieron venir mi venganza. Tengo 34 años, trabajo como ingeniero mecánico, y honestamente pensé que mi matrimonio era sólido hasta que escuché a mi esposa y sus amigas hablando sobre cómo iba a mejorar de mí. Ya sabes, ese momento cuando estás en tu propia casa y de repente te conviertes en un fantasma que escucha cosas que nunca debió escuchar. Pero déjame retroceder un poco porque esta historia es larga y todavía me cuesta procesarla, aunque ya pasaron como 8 meses desde que todo explotó. Conocí a Nicole hace 6 años en una fiesta de un amigo mutual, y la verdad es que pensé que tenía suerte. Tipo realmente creía que había encontrado a alguien especial. Era divertida, inteligente, teníamos química, y después de 2 años de noviazgo nos casamos. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso pensaba yo, pero mirando hacia atrás supongo que debía haber visto las señales. Nicole trabajaba en marketing cuando nos conocimos, pero después de casarnos empezó a quejarse, constantemente del trabajo, de su jefe, de sus compañeros, de todo. Como al año y medio de matrimonio renunció y dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Y yo, como un idiota, le dije que estaba bien, que podía tomarse el tiempo que necesitara porque mi salario era suficiente para los dos. Y ahí empezó todo, aunque yo no me di cuenta en ese momento. Nicole dejó de trabajar y básicamente yo me convertí en su cuenta bancaria personal. Pagaba la renta de nuestro departamento, que no era barato porque vivíamos en una zona céntrica de la ciudad, pagaba su auto, su seguro, las tarjetas de crédito, la comida, todo. Ella decía que estaba buscando trabajo, que estaba aplicando a diferentes lugares, pero los meses pasaban y nunca pasaba nada. Empezó a ir al gym a diario, a almorzar con sus amigas como 3 o 4 veces por semana, a comprarse ropa nueva constantemente, y yo pagaba por todo eso también porque, no sé, supongo que pensaba que era temporal y que eventualmente ella volvería a trabajar. La cosa es que Nicole tiene esta mejor amiga, Vanessa, que básicamente es el demonio en forma humana. Vanessa siempre fue medio rara conmigo. Ya sabes, de esas personas que te saludan, pero sientes que están evaluándote todo el tiempo. Ella está casada con un tipo que es director de no sé qué empresa, y tienen una casa enorme y 2 autos de lujo, y siempre noté que después de que Nicole pasaba tiempo con Vanessa, llegaba a casa de mal humor, o haciendo comentarios sobre cosas que no teníamos. Tipo, un día llegó y dijo, ¿por qué no podemos irnos de vacaciones a Europa como Vanessa y Mark? Y yo le explicaba que porque Mark gana el triple que yo y no tiene deudas estudiantiles que pagar, pero ella solo decía que yo no entendía. Entonces llegamos al día que cambió todo. Fue un sábado por la tarde, creo que era octubre del año pasado, y Nicole tenía a Vanessa y a otra amiga, no recuerdo el nombre, en la sala de nuestra casa. Yo estaba en la habitación trabajando en la laptop porque tenía un proyecto que entregar el lunes, y ellas estaban bebiendo vino y hablando. La puerta de la habitación estaba medio abierta, y en un momento salí, porque necesitaba ir al baño, y las escuché hablando. Vanessa estaba diciendo algo sobre un tipo que conoció en el gym de Nicole, que aparentemente era abogado y tenía un Audi del año, y luego escuché a Nicole decir, literal sus palabras exactas, que, con Michael, me conformé, pero cuando encuentre algo mejor definitivamente voy a mejorar. Me quedé paralizado en el pasillo. Las manos me empezaron a temblar, y sentía como si alguien me hubiera pateado el estómago. Su amiga se rió y dijo algo como, bueno, pero Michael es buen tipo. Y Nico le respondió, sí, es buen tipo, pero buen tipo no paga las cuentas que yo quiero que se paguen, ¿me entiendes? Y todas se rieron como si fuera la broma más graciosa del mundo. Volví a la habitación sin hacer ruido, y me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La mente me iba a 1000 por hora. Pensaba en todas las veces que había trabajado horas extra para que pudiéramos tener un mejor estilo de vida, en todas las veces que le dije que sí cuando quería salir a comer a restaurantes caros, en cómo prácticamente había pausado mis propios hobbies y proyectos personales para poder financiar su vida sin trabajo. Y ella estaba ahí afuera hablando de mejorar de mí como si yo fuera un auto usado que iba a cambiar por un modelo más nuevo. Esa noche, cuando Vanessa y la otra se fueron, confronté a Nicole. Le dije exactamente lo que había escuchado, y ella primero se puso pálida, luego se enojó, y finalmente me dijo que estaba exagerando, que era solo girl talk, que no significaba nada. Tipo,
me dijo literal. Ay, Michael, todas las mujeres dicen esas cosas con sus amigas, no seas tan sensible. Pero yo sabía que no era normal, sabía que había algo más ahí. Le pregunté directamente si me estaba engañando, o si estaba buscando a alguien más, y ella lo negó todo, me dijo que estaba siendo paranoico y dramático. Los siguientes 2 meses fueron raros. Nicole de repente se volvió súper cariñosa, como tratando de compensar, supongo. Me preparaba el desayuno, me mandaba mensajes durante el día preguntando cómo estaba, ese tipo de cosas. Y yo quería creerle, de verdad que sí. Entonces traté de dejar el incidente atrás y convencerme de que tal vez había malinterpretado la conversación, o que realmente era solo cosas de chicas hablando tonterías. Pero algo en mi cabeza seguía diciéndome que prestara atención. Y tenía razón en prestar atención, porque Nicole empezó a hacer cosas extrañas. Su teléfono, que antes dejaba tirado en cualquier lado, ahora siempre estaba con ella, tipo, literalmente lo llevaba hasta al baño. Le ponía el celular boca abajo cuando estábamos viendo tele, y si le llegaba un mensaje mientras yo estaba cerca, se apuraba a checarlo y luego lo guardaba. Empezó a salir más seguido, siempre con excusas de que iba al gym o que tenía que ver a una amiga o que tenía una entrevista de trabajo, pero las entrevistas nunca resultaban en nada, y las salidas al gym empezaron a durar como 3 horas. Un día, creo que era diciembre ya, mi mejor amigo Aaron me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Quedamos de vernos para tomar unas cervezas, y cuando llegué al bar vi que tenía cara de que algo malo había pasado. Me preguntó cómo iban las cosas con Nicole, y yo le dije, qué bien, ¿por qué? Y él respiró hondo y me dijo, mira, hermano, no quiero meterme donde no me llaman, pero el martes vi a Nicole en ese restaurante italiano carísimo del centro. Ya sabes, el que cuesta como $200 por persona, y estaba con un tipo. No eran solo dos amigos comiendo, Michael, estaban muy juntos. Ella se estaba riendo y tocándole el brazo, y cuando se fueron vi que el tipo le puso la mano en la espalda. Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Le pregunté a Aarón si estaba seguro de que era ella, y me dijo que completamente seguro, que había estado a punto de ir a saludarla, pero entonces vio cómo se comportaban y decidió que era mejor no hacerlo. Me fui del bar como 1 hora después, sintiéndome completamente destruido. Manejé sin rumbo por la ciudad pensando en qué iba a hacer. No podía volver a casa y confrontarla directamente porque no tenía pruebas reales. Solo tenía lo que Aaron me había dicho y lo que yo había escuchado meses atrás. Entonces empecé a poner atención de verdad. Una noche, Nicole salió supuestamente a cenar con su prima Emma, y yo esperé como media hora, y luego usé la app de rastreo que teníamos instalada en nuestros teléfonos, de esas que las parejas instalan para saber dónde está el otro, por seguridad, y vi que no estaba ni cerca de donde vive Emma. Estaba en un hotel del centro. Un hotel. ¿Puedes creerlo? Sentí que iba a vomitar, pero me obligué a quedarme tranquilo y esperar. 2 semanas después, Nicole me pidió prestado su laptop para ver algo mientras la mía estaba actualizándose, y yo aproveché para revisar su laptop cuando ella se fue a bañar. Y ahí estaba todo. Encontré perfiles en como 3 apps de citas diferentes: Tinder, Bumble, una que ni siquiera conocía. Las fotos en los perfiles eran recientes, tipo fotos que yo le había tomado en los últimos meses. Leí los mensajes y básicamente estaba hablando con como 5 tipos diferentes al mismo tiempo, quedando de verse con ellos, diciéndoles que estaba soltera, mandándoles fotos provocativas. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue que encontré una carpeta en su Google Drive que se llamaba Nueva Vida Planning, y adentro había un documento con una lista de cosas que buscaba en su próxima pareja. La lista decía cosas como: debe ganar mínimo 150K al año, debe tener casa propia, debe estar dispuesto a que yo no trabaje, debe tener buen carro, debe llevarme a viajes internacionales mínimo 2 veces al año. Y abajo del todo había una nota que decía: divorciarse de M en primavera, esperar a tener algo seguro antes de pedir divorcio, no mencionar razones reales. Capturé todo en screenshots, me los mandé a mi correo, y volví a dejar la laptop como estaba. Cuando Nicole salió del baño, yo estaba en la sala, viendo tele como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía que me moría. Esa noche casi no dormí. Me la pasé despierto mirando el techo y pensando en cómo había sido tan estúpido, en cómo había trabajado como burro para mantenerla mientras ella planeaba reemplazarme con alguien con más dinero. Al día siguiente llamé a un abogado,
Thomas, que un compañero del trabajo me había recomendado. Le expliqué toda la situación y le mostré las capturas de pantalla. Thomas me dijo que técnicamente Nicole no me estaba engañando físicamente, o al menos no teníamos prueba de eso, pero que claramente estaba buscando hacerlo. Y que lo de las apps de citas, mientras seguía casada, podía ayudarme en el divorcio. Me recomendó que empezara a preparar mi salida estratégicamente, en lugar de confrontarla de inmediato, y aunque todo en mí quería gritarle y sacarla de la casa, decidí seguir su consejo. Lo primero que hice fue abrir una cuenta de banco nueva, donde empecé a depositar parte de mi salario. Reduje la cantidad que le daba a Nicole mensualmente a la mitad, y cuando me preguntó por qué, le dije que había tenido gastos extras en el trabajo y que ese mes las cosas estaban ajustadas. Se enojó, obviamente, pero no podía decir mucho porque técnicamente no era su dinero. También dejé de hacer todas las cosas extras que hacía por ella, tipo, si antes yo era el que organizaba que vinieran a limpiar la casa o que arreglaran algo que se descomponía, simplemente dejé de hacerlo. Si ella quería que se hicieran esas cosas, que las organizara ella misma. Pasaron, como, 2 meses así, con Nicole cada vez más frustrada porque yo ya no era el esposo servicial que pagaba todo sin chistar, y yo cada vez más frío con ella, porque cada vez que la veía, solo podía pensar en todos esos mensajes que había leído. Y entonces, a principios de marzo, Nicole me dijo que había organizado un fin de semana en una casa del lago con 3 parejas de amigos, Rebecca y su esposo, Melissa y el suyo, y Ryan con su novia. Me dijo que sería bueno para nosotros pasar tiempo con amigos y relajarnos un poco porque las cosas habían estado tensas últimamente. Acepté ir, y aquí es donde la historia se pone interesante porque Thomas me había dado una idea. Me dijo que si iba a terminar esto, podía hacerlo de forma que Nicole no tuviera forma de pintarse como la víctima, y yo quería exactamente eso. No quería que después pudiera ir con nuestros amigos y familia, diciendo que yo era el malo, que la había dejado de la nada, que era un esposo terrible. Quería que todos supieran exactamente qué tipo de persona era ella. Preparé un USB con todas las capturas de pantalla de sus perfiles en las apps de citas, los mensajes con los tipos, el documento de Nueva Vida Planning, todo. También le pedí a Thomas que preparara los papeles de divorcio y los traje conmigo en mi maleta. El viernes por la tarde manejamos las 2 horas hasta la casa del lago, que era de los padres de Rebecca, y llegamos junto con las otras parejas. La casa era linda, tenía un muelle y estaba rodeada de árboles, muy tranquilo y alejado de todo. Esa noche cenamos todos juntos, tomamos vino, jugamos juegos de mesa, y Nicole estaba feliz porque le encantaba ese tipo de reuniones sociales. Yo actué normal, hablé con todos, me reí, hice como si todo estuviera perfecto, pero por dentro estaba contando las horas para el día siguiente. El sábado por la tarde, después de que todos almorzamos y estábamos relajándonos en la sala, le dije al grupo que quería mostrarles unas fotos de un viaje que Nicole y yo habíamos planeado. Conecté mi laptop a la tele que estaba en la sala y todos voltearon a ver la pantalla. Nicole estaba sentada en el sofá al otro lado de la sala, sonriendo, sin tener idea de lo que estaba a punto de pasar. Y entonces empecé a mostrar las capturas de pantalla. La primera era su perfil de Tinder, con fotos que yo le había tomado en nuestro aniversario el año pasado, donde decía que era soltera y que buscaba a alguien con ambiciones y éxito financiero. Escuché como alguien ahogó un grito. Creo que fue Melissa. La siguiente captura eran mensajes con un tipo donde Nicole decía que su esposo era un perdedor, que apenas ganaba suficiente para vivir y que estaba buscando algo mejor. Luego más perfiles, más mensajes donde estaba planeando verse con tipos en hoteles, fotos provocativas que les había mandado. Nicole gritó mi nombre y se paró de un salto tratando de llegar a la laptop, pero Ben, el esposo de Melissa, se puso entre ella y yo, tipo bloqueándola. Ella estaba gritando que parara, que esto era privado, que no tenía derecho, pero yo seguí mostrando todo. Puse el documento de Nueva Vida Planning en la pantalla y lo dejé ahí para que todos lo leyeran bien. La sala estaba en completo silencio, excepto por Nicole llorando y gritándome. Cuando terminé, cerré la laptop y saqué los papeles de divorcio de mi mochila. Caminé hacia donde estaba Nicole, que ahora estaba sentada en el piso llorando con las manos en la cara, y le puse los papeles enfrente. Le dije, tranquilo sin gritar, estos son los papeles de divorcio, ya están firmados por mí, solo necesitan tu firma, tienes 30 días para responder. Considera este fin de semana como mi regalo de despedida,
La casa está pagada hasta el domingo, así que puedes quedarte. Yo me voy ahora. Nadie dijo nada. Rebeca tenía lágrimas en los ojos y me miraba con una expresión entre shock y lástima. Melissa estaba abrazando a su esposo, sin saber qué hacer. Ryan estaba mirando a Nicole con una cara de asco que honestamente me hizo sentir un poco reivindicado. Agarré mi maleta, que ya tenía lista en la habitación donde habíamos dormido, y me fui de la casa. El viaje de regreso a la ciudad fue extraño. Me sentía vacío, supongo. No feliz exactamente, pero tampoco triste. Solo vacío, como cuando terminas una tarea que tenías pendiente por mucho tiempo y no sabes qué hacer con el tiempo libre que ahora tienes. Nicole me llamó como 50 veces durante el camino, pero no contesté ninguna llamada. Me mandó mensajes diciéndome que era un monstruo, que cómo me atrevía a humillarla así, que había arruinado su vida, que todos nuestros amigos la odiaban ahora, y tenía razón en eso último. La mayoría de nuestros amigos la cortaron completamente. Rebeca me llamó 2 días después para disculparse por no haberme creído cuando meses atrás le había mencionado casualmente que Nicole y yo estábamos teniendo problemas. Melissa me mandó un mensaje largo diciéndome que siempre había pensado que Nicole era medio falsa, pero que nunca imaginó que fuera tan mala persona. Vanessa, obviamente, siguió siendo amiga de Nicole y empezó a mandar mensajes en el grupo de amigos mutual que teníamos, diciendo que yo había sacado todo de contexto y que Nicole nunca había hecho nada malo, pero nadie le creyó. Lo que sí me sorprendió fue la reacción de la familia de Nicole. Su mamá me llamó llorando para disculparse por el comportamiento de su hija y me dijo que ella la había criado mejor que eso. El papá de Nicole, que siempre había sido medio serio conmigo pero nunca malo, me mandó un mensaje que decía: «Lo siento, Michael. Pensé que mi hija tenía más clase». Hasta su hermana K, que siempre había sido muy cercana a Nicole, me escribió para decirme que le daba vergüenza lo que su hermana había hecho y que yo merecía algo mejor. Nicole intentó comunicarse conmigo directamente como una semana. Después del incidente en la casa del lago, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que podíamos arreglar las cosas, que ella estaba dispuesta a ir a terapia de parejas y que lo de las apps de citas era solo una fantasía que nunca planeaba hacer realidad. Le respondí una sola vez y le dije que firmara los papeles y me dejara en paz, que no había nada que hablar. Me escribió que no tenía a dónde ir porque yo había dejado de pagar la renta del departamento. Y era cierto, había avisado que me iría y encontré un departamento más pequeño solo para mí. Al final, Nicole se fue a vivir con su prima Emma, la misma con la que supuestamente había estado cenando aquella noche cuando en realidad estaba en un hotel. Emma también estaba enojada con ella por haberla usado como excusa, entonces la dejó quedarse ahí, pero con reglas estrictas, tipo tenía que conseguir trabajo y ayudar con los gastos. El proceso de divorcio tomó como 4 meses, porque Nicole al principio no quería firmar nada, y su abogado intentó pelear porque yo le diera una pensión, pero Thomas tenía todas las pruebas de que ella había estado planeando dejarme y que básicamente había estado usando mi dinero mientras buscaba reemplazarme, entonces al final firmó todo sin pelear mucho. El divorcio se finalizó en julio. Ahora estoy en agosto. Vivo solo en un departamento que es más chico, pero que me gusta más porque es mío, y no tengo que compartirlo con alguien que me veía como un cajero automático. Volví a tener hobbies. Estoy yendo al gym regularmente. Tipo de verdad al gym, no como excusa para ir a ver a otros tipos. Y la verdad me siento mejor. El otro día en el gym conocí a una chica que trabaja en diseño gráfico. Nos pusimos a platicar y quedamos de tomar un café la próxima semana. No sé si va a resultar en algo, pero me gusta que puedo conocer gente nueva sin sentir que tengo este peso encima. Hace como 2 semanas me encontré a Vanessa en el supermercado y me vio y volteó para otro lado tratando de evitarme. Pero yo no le dije nada de todas formas. Según sé por Rebeca, Nicole consiguió trabajo en una agencia de publicidad, pero gana como la mitad de lo que ganaba antes de casarse conmigo, y está viviendo con 2 roommates en un departamento, en una zona que no es muy bonita. Parte de mí siente lástima por ella, pero otra parte, la parte más grande, piensa que se lo buscó. Mi mamá, que vive en otro estado, me llamó la semana pasada para ver cómo estaba y le conté todo lo que había pasado. Ella me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado la situación, que podría haber sido feo y vengativo de otras formas, pero que lo que hice fue mostrar la verdad sin exagerar nada. Y supongo que tiene razón. Yo solo mostré exactamente lo que Nicole había hecho. No inventé nada ni lo hice ver peor de lo que era.
¿Me arrepiento de cómo lo hice, de exponerla así delante de todos nuestros amigos? No, la verdad no me arrepiento. Tal vez fue duro, pero ella había pasado meses planeando cómo dejarme de la forma más conveniente para ella, usando mi dinero todo ese tiempo mientras me engañaba emocionalmente, si no es que físicamente también. Siento que si solo le hubiera dado los papeles en privado, ella habría encontrado la forma de pintar la historia como si yo fuera el malo, como si la hubiera dejado de la nada por razones egoístas. Ahora todos saben la verdad, y ella tiene que vivir con las consecuencias de sus acciones. A veces todavía me pregunto si había señales que debí ver antes, si fui ingenuo al confiar en ella tanto tiempo. Pero mi terapeuta, sí, empecé terapia hace como 3 meses. Me dice que no es mi culpa haber confiado en mi esposa, y que el problema no fue mi confianza, sino su traición. Supongo que tiene razón. Estoy tratando de no amargarme con toda esta experiencia, de no dejar que me haga desconfiar de todas las mujeres o pensar que todas son así, porque sé que no es cierto. El lunes tengo esa cita de café con la chica del gym. Se llama Andrea. Voy a ir sin expectativas, solo a conocerla y ver qué onda. Y eso es suficiente por ahora.